Al borde del círculo principal, Francisco Vareiro en marcha. Ya se juega Nacional Guaraní aquí por Tigo Sports. Con Cantiro, centro de Cantiro al segundo palo. No llegó Ferfer Benítez, al medio para Willy. ¡Gol! 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 De Guaraní, de Willy Mendieta. Aproximación legendaria con claridad para que el mago defina. El 10 de Guaraní lo hizo Willy. Centro de Cantero para que la crucen al medio. Benítez para el mago que la coloca. Disparo contra el poste izquierdo, bien ajustado al palo. Están trabando con la pelota. Está un poco seca la cancha y eso se está viendo en varias jugadas con los jugadores. Las peinaron, está Gustavo. ¡Gol! 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 De Nacional, Gustavo Caballero. Empata el partido, empata la historia sobre 11 minutos de este primer tiempo. Decíamos, el jugador diferente, el que en los metros finales puede ser letal en este partido. Gustavo Caballero de volea, definió así. Vean ustedes, Gustavo se arrojó, convirtió, empató el partido. 1-1 aquí en el Arsenio Erico. Mendieta, Palmago, toca Willy. Benítez espera a Ferfer. Alcides para Fernando. Rojas al córner. Otro movimiento fantástico de Fernando Fernández, que técnicamente es muy superior dentro del área rival. Buscó el segundo así para el conjunto legendario. Tocando Caballero, el pase para Claudio Núñez. La pedía por la izquierda Vargas. Llega Vargas. Vargas que va dentro del área. Sigue Vargas. Continúa, ganó. Vargas. Pegó en el palo, Va llegando. Presionando sobre ese costado Paragua. Muy bien la presencia ofensiva de Vargas. Sí, sobre Martínez. Termina proponiendo el mano a mano. Gana la raya por centímetros. Alcides amaga y va. Hay un jugador sentido. Vareiro. Un jugador caído. Sigue Mansur. Manotazo de Kili. Lo manda al córner. Estaba caído Vareiro, Gran disparo de Mansur. Vivorea ese balón de lo que No, hablábamos. Tiene una gran pegada. Mansur. El turquito, sigue Mansur, cabeza levantada, centro de Mansur, buscaba Vargas, está, ¡gol! ¡Gol! Siempre él, ¡gol! De Guaraní, Fernando Fernández, en otro capítulo más de Fernando Fernández, el goleador de Guaraní. Siempre él, siempre Fernando Fernández. Así llegaba el conjunto legendario y le quedó a él, al goleador que no tiene piedad. Fernando Fernández pone el segundo. Goleador siempre en el sitio oportuno, encontrándose así con el gol. Convierte Ferfer. Van cantando los hinchas de Guaraní. Saque manual. Arriba la pelota, buscando Colman Duarte, de cabeza encima. El arco de Martín Rodríguez. Tenemos, sí. Me voy a inclinar, resaltando el trabajo de Vargas que sacó todo. Me voy a inclinar con Mansur porque en el momento clave metió esa pelota de gol. Después creció en el juego de Guaraní. Cuando Juan Gabriel Benítez marca el final del partido aquí en el estadio Arsenio Erico, lo ha ganado Guaraní por 2-1 por ahora. Recupera la punta por ahora el conjunto legendario en la cima de la apertura nuevamente.